Bueno, vamos a ver cómo podíamos resolver el inconveniente que teníamos con respecto al integrado, al oscilador, que estaba en el trabajo que tenían que realizar como proyecto integrador. Como dijimos que ese integrado estaba solo el modelo para realizar el PCB y el esquema y no para la simulación, dijimos que íbamos a usar el integrado 555, sí. Para lo cual vamos a tener que ver, yo le subí esto como una hoja de aplicación, digamos, donde está la explicación de cómo se utilizaba, cómo era internamente, que ya le habían visto. Pero bueno, acá lo que vamos a tomar como eh, para poder armarlo práctico es esta ecuación que está acá, T1, y la ecuación T2. Esas dos ecuaciones lo que están haciendo es definiendo los tiempos para la señal de salida. Acá donde dice Vout en la pata 3 es donde vamos a tener esa señal. Si el circuito está configurado como multivariador estable, vamos a tener una señal que va a tener un valor alto durante un tiempo definido por T1, que es esta ecuación, y un valor bajo definido por la ecuación de T2, que es esta, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es que la frecuencia de esta señal sea 50 Hz. ¿Por qué tenemos que hacer que sea 50 Hz? Porque estamos tratando de reproducir algo parecido a una señal senoidal, porque esa señal se la vamos a aplicar a un transformador. Del lado de baja tensión y del lado de alta tensión queremos obtener los 220 voltios. Por lo tanto, si vemos, a ver, si vemos el trabajo que les había dado, donde está el circuito, vamos a ver un ratito. Acá tenemos, este es el circuito, ¿no? Lo que tenemos que lograr es que de este lado del transformador se active durante 10 milisegundos la parte de arriba del transformador y durante otros 10 milisegundos la parte de abajo. Y esto se va a repetir cíclicamente. Y de este lado del transformador vamos a tener una señal elevada de voltaje, que va a ser 10 milisegundos en un sentido con la polaridad y 10 milisegundos en el sentido, en la polaridad opuesta. Bueno, y eso lo vamos a lograr de nuevo con el análisis de estas ecuaciones que tenemos acá, la ecuación T1 y T2, ¿sí? Nosotros sabemos, vamos a mirar acá un ratito en esto, acá tenemos una señal senoidal y esto es lo que queremos replicar, ¿sí? Sabemos que una señal de 50 Hz senoidal tiene una frecuencia, perdón, un periodo de 20 milisegundos, esto es una onda completa, semiciclo positivo, semiciclo negativo. Lo mismo va a pasar con una señal cuadrada. Si esta señal es alterna, va a tener 10 milisegundos para el semiciclo positivo y 10 milisegundos para el semiciclo negativo. De esta forma, si esta señal se repite, va a tener una frecuencia de 50 Hz. Bueno, ahora, ¿cómo calculamos esto? ¿Sí? Lo que tenemos que ver es que la ecuación T1, que está definiendo esta partecita, la mitad de la señal, va a estar dada por estos datos. 0,693, todo esto por, perdón, 0,693 por R1 más R2 por C1. O sea que esta R que está acá y esta R que está acá, junto con el valor de la capacidad, está definiendo el tiempo que le toma al capacitor cargarse. Fíjense, acá vemos un gráfico de qué es lo que está pasando en el capacitor. En este caso a nosotros no nos interesa, pero es un repaso, digamos, de qué es lo que pasaba internamente. Acá los componentes internos que tiene el circuito lo que hace es que una vez que el capacitor llega a 2/3 de su valor, la carga deja de suceder y empieza a descargarse. Y se descarga solamente a través de R2, a través de esta resistencia. El capacitor que se empezó a cargar a través de R1 y R2 se descarga a través de R2. Por eso la descarga es más rápida en este caso, ¿sí? Ahora,
¿qué tenemos que lograr nosotros? Que T1 sea la mitad del periodo total. El periodo total es 20 milisegundos. El tiempo que tarda en hacer un ciclo completo es 20 milisegundos. Tengo que lograr que T1 sea 10 milisegundos y que T2 sea 10 milisegundos. Y de esa forma, si la señal se repite, va a ser 50 Hz. Venimos acá. Tenemos... Ahora, ¿cómo puedo lograr esto? A ver, si yo pongo un valor cualquiera acá, R1 más R2, fíjense, supónganse que yo pongo acá un valor de 100 kilo ohms y 100 kilo ohms. Voy a tener 200 kilo ohms. Y todo por todo lo demás, excepto por R1, esta ecuación de T1 es igual a la ecuación de T2. Por lo tanto, lo que tengo que hacer para que el tiempo T1 y el tiempo T2 sean lo más parecido posible, no van a poder ser iguales porque en esta ecuación está R1. Lo que tengo que hacer es definir ese valor bastante chico con respecto al valor de R2. Entonces, T1 va a ser muy parecido a T2. No va a ser igual, sino que va a ser muy parecido, muy próximo al valor de T2. Y lo puedo hacer, por ejemplo, si defino un valor de R2 igual a 100 kilo ohms, por ejemplo, y de R1 igual a 100 ohms. ¿Sí? Entonces la diferencia va a ser 0,1% entre esta ecuación y esta ecuación. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es definir valores de resistencia. Y una vez que tengo definidos esos valores, lo que tengo que hacer es, como yo ya sé el tiempo 1, voy a despejar el valor de C1. Lo mismo voy a hacer, si quiero, con esta ecuación. Solamente que, como yo definí ese valor de R muy chiquitito, esto va a ser muy parecido. ¿Sí? No va a cambiar mucho. Lo vamos a calcular igual, pero vamos a ver que va a ser muy parecido. Entonces lo que hago es, defino esto 100 ohms y esto igual a 100 kilo ohms. O sea que es el 0,1% de R2. Entonces vamos a ver. Esto quedaría, voy a escribir acá. Vamos a ver si puedo hacerlo en la calculadora. Tenemos, vamos a ver la ecuación, acá estamos. Voy a definir R1 más R2. Esto va a ser 100 kilo ohms, 100 ohms. ¿Sí? Esto es 100.000, 100 ohms. Sería 100 kilo ohms más 100 ohms. Esto es lo que estoy definiendo yo. Lo defino como un dato, porque supongo, estoy definiendo, estoy asegurando que voy a usar esa resistencia. Todo esto multiplicado por 0,693. Por 0.693. Ahí tenemos 69.369,3. ¿Sí? Entonces, ahora, ese dato está acá. Yo quiero saber cuánto vale C. Como todo esto está multiplicando a C, yo voy a pasar todo esto, excepto C, del otro lado de la igualdad, dividiendo, porque de este lado está multiplicando. Entonces va a quedar el tiempo, que yo ya sé que vale 10 milisegundos. Y 10 milisegundos sería 0,01 segundo. Entonces lo que voy a hacer es hacer 0.01 segundo dividido ese valor que teníamos 0,693 por el valor de R1 más R2, que nos había dado 69.369,3. Y esto nos queda en 1,44 por 10 a la menos 7. Si hacemos el cálculo, si se acuerdan cuánto era micro, nano, pico, todos esos múltiplos, o submúltiplos mejor dicho, esto correspondería a
0,144 microfaradios. Y lo podemos hacer dividiendo esto, multiplicando por 1.000.000. Ahí está, multiplicamos por 1.000.000 porque estoy queriendo saber cuánto vale en microfaradios. Entonces lo multipliqué por 1.000.000. Y de esa forma obteníamos en microfaradios cuánto era ese valor. Que como les había dicho es 0,144 microfaradios. Entonces ahí ya tenemos el valor de R1, de R2 y de la capacidad. Esos datos son para obtener esos periodos, esos tiempos en valores alto y bajo. ¿Sí? Entonces vamos al programa ISIS y acá definimos este valor. Bueno, está como 100 ohms. Le voy a poner 100 kilo ohms. No, perdón, 100 ohms. ¿Está bien ahí? Y este ya lo tengo definido como 100 kilo ohms. Y acá el capacitor, como les había dicho, lo defino con 0,144 microfaradios. Bueno, no es un valor comercial, pero nos podemos aproximar poniendo algunos capacitores chiquitos en paralelo y vamos a lograrlo. Pero para la simulación este es el valor exacto. Fíjense que cuando quiero poner microfaradio, la unidad micro, perdón, el submúltiplo micro, está indicado con U minúscula. Bueno, ahí tenemos entonces definido los valores de R1, de R2 y de C. Fíjense, como les había dicho, la forma de lograr que el tiempo alto y el tiempo bajo, T1 y T2, sean muy parecidos, o sea que estén casi en 10 milisegundos los dos, es haciendo que R1 sea mucho menor que R2. Entonces el tiempo de carga va a ser un poquito diferente con respecto al tiempo de descarga del capacitor. Ahora vamos a ver la simulación. Voy a iniciar esto y vamos a ver acá, a ver osciloscopio digital. Acá tenemos la señal. Fíjense, acá tenemos esto que estoy señalando acá, es el eje, la escala horizontal, donde está diciendo que cada división en horizontal corresponde a, según lo que tengo señalado acá, 2 milisegundos. ¿Sí? Acá dice 2m, sería m minúscula, 2 milisegundos. Entonces tenemos el tiempo alto, si vemos acá está comenzando justo donde está la línea punteada, tendríamos 2 milisegundos, 4, 6, 8, 10. Está bien. Y la parte baja, lo que correspondería al valor de descarga, tenemos, voy a contar de acá para atrás, tenemos 2, 4, 6, 8, 10,5. ¿Sí? Ven que es un valor muy cerquita a los 10 milisegundos. No habría inconveniente en esto, ¿sí? A menos que sea un dispositivo muy, muy delicado, pero se supone que si algo está conectado a este tipo de inversores es porque tiene una cierta inmunidad al ruido eléctrico. Cuando hay un dispositivo muy delicado a las interferencias que se generan cuando se producen este tipo de conmutaciones, lo que se hace es conseguir o hacer un dispositivo que trate de generar una onda senoidal, así como está en esto, ¿sí? Van haciendo como unos pulsos y van tratando de simular lo más posible o aproximarse lo más posible a la señal senoidal pura. ¿Sí? Esto también genera ruido, pero mucho menor que esta señal cuadrada. Entonces, si queremos mejorar el dispositivo, tendríamos que hacer algo así y en forma ideal deberíamos llegar a esto. ¿Sí? Pero bueno, como una aproximación para lo ideal, una onda cuadrada en este tipo de dispositivos es aceptable. De hecho, los inversores que se usan, los estabilizadores que vienen con batería de las PC de escritorio,
que tiene una batería como UPS se llama, unidad de energía para cuando se corta la electricidad. Le da un tiempo, unos 5 minutos, 10 minutos para que puedan apagar la computadora y que no tengan inconvenientes. Ese tipo de dispositivos tiene una señal cuadrada. Y de esa forma logra mantener a la computadora encendida por el tiempo suficiente para que la puedan apagar. Entonces, esto que está acá, podemos permitirnos el lujo de dejar con estos medio milisegundo de diferencia entre el semiciclo negativo y el semiciclo positivo. Entonces, bueno, espero que con esto puedan resolver y se entienda un poco mejor cómo se hace el cálculo de la R1, R2 y el capacitor para el integrado 555.